Perfecto. Ahí está. Entonces, dentro de lo que es los contenidos que van a definirse dentro de cada uno de los espacios formativos, ya sea primaria o secundaria, las autoridades del país, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, que en nuestro caso hoy por hoy es una Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Recursos Humanos, definen cuáles son esos contenidos que son prioritarios que el ciudadano necesita conocer para poder desenvolverse. Obviamente que los contenidos van cambiando en cada uno de los niveles de formación. Hoy por hoy el perfil de graduado que ustedes tienen es para desempeñarse en el nivel medio o superior. Estamos viendo un próximo cambio de plan de estudio en el cual este nuevo cambio de plan de estudio implica que las competencias van a ocupar un espectro más amplio de aplicación que involucra los niveles iniciales, ¿sí? De todos modos, sea el nivel cual fuere, el que determina qué se enseña a nivel contenidos prioritarios es el Estado Nacional. Y ahí es en donde, de acá hace muy pocos años, con lo joven que es la disciplina nuestra, se ha ganado un lugar, pero no un lugar muy preponderante. ¿Qué quiere decir esto? Que la informática como materia aún hoy por hoy sigue peleando su existencia dentro del programa de formación general. Es decir, en algunas escuelas se dan como talleres anexos, en algunas escuelas ustedes van a ver que incluso los contenidos se confunden o se agrupan junto con lo que es tecnología, en la materia tecnología, y dentro de lo que es la adecuación curricular de cada institución, estas a su vez empiezan a darle su matiz, ¿sí? Lo que ustedes van a encontrar en el aula virtual como primer material dentro de este segundo momento, que es empezar a estudiar un poquito la informática como materia dentro de el espacio curricular general de formación en los diferentes niveles, es que vamos a ver una entrevista que fue realizada a una em, maestra de grado, ¿sí? Acá de la provincia de Misiones, que definía cuál era la situación de la informática dentro de la provincia. Ustedes saben que ustedes tienen espacios formales y espacios no formales. ¿Saben la diferencia entre uno y otro? Tienen que desmutearse y hablar porque yo no los estoy viendo, ¿sí? Yo estoy viendo la pantalla ahora. Los no formales, profe, podrían ser los cuando uno se proporciona cursos y demás. Perfecto, sí. Puede ser, por ejemplo, cuando le mandan al hijo a la academia de inglés, por ejemplo, aparte de la escuela, va a la tarde a un curso, una academia de inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tienen los no formales? Que no están institucionalizados, que no están dentro de la institución, ¿sí? Que no son obligatorios, digamos, ¿ok? Entonces, muchas materias de informática por ahí no están dentro de la currícula de la escuela, pero por ahí la escuela los incorpora como talleres optativos, como actividades extracurriculares o actividades a ser desarrolladas como un taller complementario, ¿sí? Esto va muy en detrimento de el rol del docente, ¿sí? El reconocimiento del espacio que le corresponde al profesor. Después también hubo un abordaje que fue el de la interdisciplinariedad. Entonces era un poco que todos los docentes tenían que dar un poquito de informática y la informática era transversal a todas las materias. Entonces empezó a capacitar a los docentes para que incorporen la informática en sus materias. Esto funcionó durante unos años, pero más allá de que los propios docentes necesitaban ayornarse y aprender a usar estos nuevos recursos, la informática fue de a poco ganando un espacio también como contenido prioritario. Dentro de lo que es Sadowski, que es una fundación que trabaja con el Ministerio de Educación, se vino discutiendo hace muchos años el tema de qué contenidos son propios de la informática. Y entre esos contenidos está, por un lado, lo que es la programación, ¿sí? Que es aprender a programar como una herramienta más de lógica
y asociado tal vez a la matemática, pero con un espacio diferenciado, en donde se enseña a relacionar el pensamiento lógico-matemático con la resolución de problemas. Entonces, por un lado está la parte de la enseñanza de la programación. Por otro lado está el uso de determinadas herramientas, como pueden ser herramientas ofimáticas, ¿sí? Pero después existe todo un espacio que tiene relación con respecto a lo que es hoy por hoy la exposición social, las redes sociales, ¿sí? Y lo que es la ciberseguridad en diferentes aspectos. Porque como ciudadanos tenemos hoy también un rol en la cibersociedad actual, en donde nos obliga a trabajar con el home banking, con eh, páginas como el ANSES y determinados espacios que son obligatorios porque ya no son optativos, ya las personas sí o sí tienen que pasar por esos espacios para poder hacer determinados trámites e incluso disponer de su dinero. Entonces quedan también de una manera expuestos a un montón de situaciones que antes no existían, porque antes si vos te ibas al banco tenías una policía, tenías un horario, tenías un grupo de gente, después aparecieron los cajeros automáticos y ¿qué pasó? La persona ya podía ir en cualquier horario al cajero, entonces ya estaba más expuesto, no siempre había policías, de repente podía ser asaltado, entonces aparecieron los seguros para que vos vayas al cajero, la gente empezó a tomar determinados cuidados para ir al cajero, pero después apareció todo el ámbito, ¿sí? De las redes, de lo que es el Internet, y a partir de ahí también el tema del fraude, el fraude electrónico, la suplantación de identidad. Ujú. Y, por supuesto, después todo lo que es las redes sociales, que es todo el abanico de exposiciones que hay, desde lo que es eh, el acoso cibernético y un montón de otras situaciones que se pueden dar que antes no se daban en la dimensión social de intermediación persona a persona. Acá ya tenemos una intermediación que está mediada por un recurso tecnológico y ese recurso tecnológico ya antepone otras características en las cuales por ahí el que no conoce bien cómo manejarse queda más vulnerable. Entonces tenemos la programación, el uso de herramientas, el uso o sea, toda la parte de ciberseguridad, toda la parte de manejo de los datos y las redes sociales. Y después tenemos ahora también todo el auge de la inteligencia artificial, ¿sí? Como otra herramienta extra más que viene a darle un salto de valor cualitativo a la vida. Acá no me voy a detener mucho porque vamos a tener después espacios para discutir esto específicamente, pero lo que estamos viviendo hoy es un boom más de un avance tecnológico que viene a cambiar paradigmas, que son formas de cómo nosotros enfrentamos y tratamos a la realidad. ¿Sí? Tal vez ustedes no recuerdan, pero hace no muchos años no había Internet. Después aparece Internet y eso hace un cambio de paradigma. Después aparecen los buscadores como el Google, porque antes no existían los buscadores. El Google pasó, todos los buscadores, Yahoo, Bing, pasaron a hacer todo un cambio de paradigma, porque pasaron a directamente dejar de lado diccionarios, enciclopedias y un montón de herramientas que se venían usando, ¿sí? Y ahora aparece esta otra herramienta que es la inteligencia artificial, que es como un salto de valor agregado a lo que ya veníamos utilizando, pero que bueno, también hay que aprender a usar con todas sus ventajas y riesgos, exposiciones, exposición de datos y todo lo demás. Pero bueno, esta entrevista les dejo para que lean, ¿sí? Aborda un poco también lo que es la realidad de las escuelas. No todas las escuelas tienen los recursos tecnológicos. Después aparecen planes nacionales en donde se le dan las computadoras a los estudiantes para que puedan tener una notebook. No sé si por ahí ustedes escucharon o vivieron esta época en que se le daban las computadoras a los estudiantes. Eh, Primero las usaban solo en las escuelas, después ya de los últimos años se los podían llevar a las notebooks a las casas. Em, y bueno, entonces todos los institutos de educación que medianamente querían ir aplicando TICs tenían que tener o un laboratorio, o un aula de informática equipado, o tener notebooks que incluso nosotros como módulo también nos fue afectando, porque pasamos por diferentes aulas de informática de menor o mayor recursos tecnológicos, y a su vez después lo último que incorporamos que fueron las notebooks que se pueden dar en préstamo, ¿sí? Pero es algo que obliga a las instituciones a ayornarse, ¿sí? Y esto es más o menos lo que cuenta la maestra. Por otro lado, ¿sí? Acá avanzamos un poquitito con lo que es ya el marco legal. Acá en el marco legal hablamos de los diferentes niveles de concreción curricular, que algo habíamos mencionado en la clase pasada, ¿sí?
El primer nivel es el marco nacional, ¿sí? Que es en donde se definen directamente lo que son los NAP, son los núcleos de aprendizaje prioritario. Estos son comunes, para eso van representantes de cada región del país en un espacio a nivel nacional, en donde se discuten estas cuestiones y se definen cuáles son esos contenidos comunes. Por ejemplo, en las carreras de informática, nosotros tenemos un núcleo común, ¿sí? Nacional, que es la red UNSI, que es la red de universidades de carreras de informática, en donde hay representantes de todas las carreras de informática del país que cada tanto se unen y piensan a ver una proyección de cuáles serían los contenidos que un estudiante de carreras de licenciatura en sistemas de información, de ingeniería en computación, deberían conocer de acá a 10 años. Entonces, esa proyección de contenidos comunes se debate en estos espacios donde hay representantes de todo el país y eso se eleva a Ministerio de Educación para después definir cuáles son los contenidos mínimos comunes a nivel país que se van a exigir a todas las carreras de informática. Lo mismo ocurre con las carreras de ingeniería a través de otra red, ¿sí? Que es la Confedi, y lo mismo pasa con los profesorados de ciencias exactas, donde están los profesorados de matemática, física, biología y computación, que es donde está el nuestro, ¿sí? Que ahora no me estoy acordando el nombre, pero también es eh, una red de representantes de todo el país, de las carreras de informática, de profesorado, y así cada núcleo tiene sus representantes. Entonces, a nivel primaria, secundaria, también hay representantes regionales que van a nivel país y discuten a ver cuáles son los contenidos que de acá a 10 años creen que se tienen que tener como contenidos comunes y en base a eso se definen los NAP, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la enseñanza de las escuelas en nuestro país? A través de una ley nacional que la establece el Ministerio Nacional, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Ahí se definen los núcleos de aprendizaje prioritarios. Se busca que esto sea obligatorio a nivel escolar para asegurar una calidad de educación en todo el país similar, favoreciendo la cohesión y la integración, y de esa forma también garantizando la movilidad académica. O sea, que un estudiante que está en el sur y termina primero, segundo, tercero, cuarto grado, venga y se lo acepta acá en quinto, sexto, ¿sí? O sea, que haya esa movilidad dentro del país que permita que los estudiantes puedan ir de una carrera a otra. Lo mismo se buscaba con las carreras de informática. Si estabas estudiando licenciatura en sistemas en, no sé, la Universidad Nacional del Sur y venís acá, que se te puedan tomar los contenidos. ¿Por qué? Porque tenemos todos contenidos similares que se discutieron. Esa es la movilidad académica, la integración nacional. Y por supuesto, garantizar la validez del título, porque tu título de licenciatura en sistemas acá tiene el mismo validez que la de licenciatura en sistemas de la UBA y de que cualquier otra universidad del país. ¿Sí? Lo mismo, el chico que se recibió de primer grado acá, lo mismo que se hubiese recibido en primer grado en el sur o en cualquier lugar del mundo. Lo mismo para la primaria y la secundaria. Todas las escuelas del país enseñan lo mismo. La Ley de Educación Nacional establece un acuerdo con el Consejo Federal que define estos núcleos de aprendizaje prioritarios para todos los niveles y años de escolaridad que son obligatorias. Como ustedes saben, la escolaridad en nuestro país es obligatoria hasta la secundaria, ¿sí? Hasta la secundaria es obligatoria. Estos acuerdos constituyen un marco que asegura un horizonte común para el aprendizaje. Esto significa que después, cuando cambian los diseños curriculares regionales de cada una de las partes del país, se va dotando de esas particularidades regionales que corresponden a cada una de las provincias, en donde los ministerios de cada una de las provincias pueden ir dotando de esas particularidades propias sin perder esa dimensión nacional, ¿sí? Además, cada institución a su vez va dotando, ¿sí? A través de estos acuerdos nacionales y provinciales, de un sesgo particular, atendiendo a los intereses y necesidades que son propias para cada uno de los grupos que pertenecen a estas comunidades específicas. Y de esa forma se garantiza que están relacionados a este núcleo de contenidos comunes a nivel nacional, pero a su vez pasan por definiciones provinciales e institucionales propias. Bueno, tengo a mi hijo acá atrás dando vuelta, disculpe. Después tenemos los acuerdos curriculares vigentes, ¿sí? ¿Cuáles son los acuerdos curriculares vigentes? Estos que definen los NAP
y le dan un marco de referencia, pero a su vez también definen qué es primaria, qué es secundaria, qué es formación técnica, que también pasa por otros filtros, ¿sí? Y después tenemos los contenidos que tienen perfiles, ¿sí? Que son, que dependen, por ejemplo, a un perfil informático, a un perfil más económico, un perfil más humanístico. ¿Dónde puedo encontrar estos NAP? ¿Dónde puedo encontrar ese diseño curricular de mi provincia? Yo acá les dejé un enlace, los invito a que ustedes busquen, naveguen y vean, ¿sí? Este es un enlace en donde tenemos los núcleos prioritarios correspondientes a cada uno de los ciclos, ¿sí? Y después tenemos nuestro marco provincial, ¿sí? Para ello, cada provincia del país toma los contenidos definidos a nivel nacional, realiza sus adecuaciones, poniendo, sacando contenidos que creen que son valiosos, ayornándolos, ¿sí? Para darle ese matiz de adecuación a lo que es la provincia. Y eso también le da la posibilidad de que sean más federalizados los contenidos, delimitando, ¿sí? Algunos enunciados que por ahí en los NAP son muy genéricos, los definen con mayor especificidad y a esa forma se van homologando estos diseños curriculares a través de los ministerios de cada una de las provincias. Yo acá les puse el repositorio de secundaria, ¿sí? De los NAP de la provincia. Acá tenemos los diseños curriculares que corresponden al ciclo básico común, ¿sí? Acá tenemos el ciclo básico orientado, ¿sí? Para cada una de las orientaciones. Estos son documentos largos, los invito después a que los vean y los revisen. Y después tenemos lo que son las escuelas técnicas, ¿sí? Las escuelas técnicas, ustedes saben que tienen un año más, son 6 años, y ellas tienen también su adecuación curricular particular. Entonces acá tenemos el INET con su marco de referencia para nivel secundario para cada una de las escuelas técnicas y sus orientaciones. Todo esto ustedes deben conocer y deben saber que existen y deben saber dónde está para ver cuando ustedes analizan un programa cómo se relaciona con todo esto. Bueno, por este lado, gente, bueno, acá les dejo la Ley de Educación de la Provincia de Misiones también, que está acá colgada en el aula. Por un lado, ustedes lo que van a tener que hacer es analizar, ¿sí? Dentro del portal de Educar, los núcleos de aprendizaje prioritarios que corresponden al país. Tienen que tener una idea de cuáles son los NAP y qué propósito tienen, ¿sí? En qué año más o menos aparecieron, cómo se elaboraron, ¿sí? Que está todo acá en la guía que les puse, cómo están organizados en términos generales, y bueno, y responder obviamente a ver si existen NAP para informática, ¿sí? Entonces tienen que decirnos, a ver, dentro de este nivel nacional, ¿qué NAP de informática existen, ¿sí? De los NAP vigentes, ¿cuál cree que se ajusta mejor al marco de informática? Ver, a ver qué es lo que tenemos. Si yo tengo que decir, bueno, a ver, mi materia de informática, ¿dentro de qué NAP estaría encuadrado? ¿A cuál me correspondería? Y en base a ese NAP elegido, ¿sí? ¿Qué contenidos ustedes ven que podrían sacarse, agregarse, especificarse? Si ustedes fueran los representantes regionales allá en Nación discutiendo los NAP, a ver qué les parece esos contenidos, cómo podríamos ayornarlos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, dentro de lo que es la provincia, ¿sí? A su vez, ustedes tienen todo lo que es primaria y secundaria, ¿sí? Vamos a centrarnos en el nivel secundario. Y lo que quiero que identifiquen son estas categorizaciones que tienen. ¿Por qué tenemos un ciclo básico común, un ciclo básico orientado? ¿Cuáles son esas orientaciones? ¿Sí? ¿Por qué existe eso acá? ¿Sí? Y si todas las provincias tienen esas mismas orientaciones o eso es algo acá de Misiones nomás, ¿sí? ¿Cuál es la resolución que establece el diseño jurisdiccional para el ciclo básico común? ¿Sí? ¿Y cuál es, y si existe, si ustedes ven que existe la materia de informática dentro de ese diseño jurisdiccional provincial? El ciclo secundario orientado, ¿qué estructura curricular tiene? Si está relacionado o ven que aparece algo con respecto a informática, ¿sí?
Y después le dice, suponiendo que debes armar un programa para dictar la materia de tecnologías de la información y la comunicación en una escuela con orientación a lengua, ¿en qué, o sea, por ejemplo, puede ser el bachillerato humanista acá en Posadas, ¿sí? ¿En qué documento tendrías que basarte? ¿Dónde tendrías que ir para armar tu guía? ¿Sí? ¿Dónde tendrías que ver? No hace falta que lo armen, no le estoy pidiendo que armen el programa, simplemente decir dónde ustedes irían, ¿sí? Suponiendo ahora que lo debes armar para la materia Sistema de Base de Datos en una escuela con orientación informática, ¿dónde irían? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esta orientación y esta orientación? ¿Sí? Simplemente decir de dónde tomarían los NAP en cuanto al diseño jurisdiccional para poder armar esa materia. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer con respecto al marco legal, nacional y el marco provincial, y lo tienen que responder acá en esta actividad. Yo les pregunto, gente, y eso les dejo abierto, ¿sí? Estas actividades están pensadas como actividades individuales. ¿Ustedes se sienten cómodos trabajando en grupos? Y no va a ser grupos de 10, les aviso, grupos de 2 o 3 como exagerado. ¿Quieren hacer estas actividades grupales más allá de que el programa, que es esto que es la actividad 2.3, va a ser individual? El programa lo van a trabajar de manera individual, pero estas dos actividades que son marco legal, nacional y provincial, ¿lo quieren trabajar en grupo o lo quieren trabajar individual? Asumo que se durmieron o Le que saludo, trabajan. profe. Em, Personalmente, yo no tengo problema en hacer individual, aunque depende nada más que nada de los otros compañeros de la clase si es que quieren hacer grupos o no. Así que, por mi lado al menos, yo no tendría problema en hacer de una forma u otra. Perfecto. Bueno, gente, la actividad hoy está individual, ¿sí? Si nadie me dice que lo quiere hacer en grupo, voy a dejarlo individual, porque si no, yo tengo que armar en grupos y tengo que configurar la tarea para que puedan hacer entregas grupales, que eso requiere que yo arme de vuelta la actividad. Así que me tienen que avisar con tiempo, ¿sí? Porque si no, después los compañeros empiezan a subir las tareas y si yo tengo que volver a armar la tarea, probablemente la tengan que volver a subir. Así que les pido por favor que me avisen lo antes posible. Eso significa de acá a 2 o 3 días, ¿sí? Como para organizar de vuelta estas tareas si la van a hacer grupal o individual. Y en el caso en que la hagan grupal, eh, lo ideal es que ese grupo se mantenga a lo largo de la cursada y que no sean más de 2 o 3, ¿sí? Bueno, el último, este que está acá, es para que ustedes, yo les pedí que ustedes busquen un programa, ¿sí? Ese programa puede ser el programa de la materia en donde van a ir a hacer las prácticas si quieren, ¿sí? Ese programa simplemente quiero que lo encuadren dentro del marco legal que vimos. Decir, a ver, esto está orientado a el ciclo básico orientado, es de una INET, corresponde a tal, ¿sí? O sea, que se ubiquen dentro del marco legal, ¿sí? De dónde se sacaron los contenidos para escribir ese programa que tienen en la mano, ¿ok? Eso es lo que van a tener que hacer con respecto a su programa y esa tarea sí o sí es individual. Así que esto es lo que tienen. Yo sé que les parece por ahí mucho, pero gente, tenemos que pensar que tenemos 2 semanas. O sea, la semana que viene no nos vamos a ver toda la semana. La otra semana vamos a tener clase recién el 24, si es que todo va bien, ¿sí? Entonces, es mucho tiempo el que tienen, ¿sí? Y no son tareas complejas, simplemente llevan el tema de recorrer un poco el material que está acá en el aula virtual. Bueno, ahora voy a avanzar un poquitito con la exposición del tema de hoy, que es discutir algunos contenidos que son propios de la materia y que yo necesito que ustedes empiecen a manejar. ¿Se acuerdan que yo les dije que más allá de que vamos a empezar el análisis del programa, porque algunos empiezan con las prácticas y vamos a empezar el análisis del currículum, yo necesito que ustedes desde lo teórico, pedagógico y didáctico manejen determinados conceptos, así que vamos a empezar con el abordaje de esos conceptos. Bien. A ver, ahí les voy a compartir la presentación. Hablamos de el currículum de informática en los diferentes niveles, según el perfil del egresado, ¿sí? Los niveles de concreción curricular. Y hablamos de informática, ¿sí? ¿Qué entendían por informática? Algunos decían que era ciencia, otros decían que es ¿cómo es? El tratamiento automatizado de la información, ¿sí?
tratamiento y procesamiento de información, ¿sí? Cada uno tenía una concepción con respecto a lo que era eh, la informática, que eso lo discutimos la clase pasada. Ahora les pregunto, aprender, ¿sí? Si se quieren remitir a lo que respondieron en el formulario, lo pueden hacer, pero coméntenme un poquito, ¿qué creen ustedes que es aprender? Comprender temas que nosotros antes no lo sabíamos. Muy bien. Yo no los veo a ustedes, así que por ahí no sé quién está hablando, pero A mi parecer, aprender conlleva también, más que nada, incorporar conocimientos o cualquier tipo de saber que uno no conocía antes, pero más allá de eso, el comprender bien, porque uno por ahí a veces solo escucha o memoriza las cosas y eso no es aprender como tal, sino que uno tiene que realmente incorporar eso que está intentando aprender, ese conocimiento, saber, técnica, lo que sea. Yo perfecto, creo que implica eso, una verdadera comprensión genuina de algo que antes no perfecto. se sabía, obviamente. Muy bien, Esteban. Entonces, nosotros antes teníamos, o sea, por un lado, como dijo el compañero, algo que yo no sabía y que ahora sé. Entonces yo aprendí. Muy bien. El concepto que por ahí dice Esteban está más relacionado a aprender con H. ¿Por qué con H? Porque viene de una raíz etimológica, obviamente que no se escribe con H, ¿no? Pero eh, cuando yo pongo la H acá y digo aprender, es aprensión, es hacer lo mío, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven el término aprender y hacen ese énfasis así, es porque yo estoy teniendo una aprensión hacia eso. No solamente estoy sabiendo algo que no sabía, que eso se puede llegar a discutir a diferentes niveles, sino que me estoy apropiando de ese conocimiento. Y para apropiarme de ese conocimiento, para hacerlo mío, lo tengo que incorporar. Entonces, el proceso de aprendizaje no simplemente puede ser recitar algo de memoria, sino realmente entender lo que estoy recitando y después poder aplicarlo en el lenguaje cotidiano porque estoy entendiendo no solamente lo que estoy diciendo, sino que su relación con otros conceptos. Entonces, es algo mucho más complejo, ¿se entiende? Es como cuando nos hacían recitar de memoria la Constitución, ¿sí? Entonces, una cosa es recitar de memoria el preámbulo de la Constitución y otra cosa es entender realmente qué es lo que está diciendo y aplicar eso que está diciendo el preámbulo de la Constitución relacionándolo con otros conceptos. Entonces, ese es el aprender. También otra pregunta les hago. ¿Aprender es algo que se hace en solitario o se puede hacer o se tiene que hacer en grupo de a pares en relación con otros? Y de ambas formas se puede llegar a dar, porque uno puede aprender tanto como cuando alguien explica algo, como cuando o te sentás y lees algún libro o algo y aprendes de esa forma. Ujú. ¿Alguien más? Muy bien, Agustín. Alguien más se anima a decir. Bueno, desde su experiencia personal, vamos a cambiar la pregunta. ¿Aprenden mejor solos o acompañados? ¿Cómo aprenden mejor? Eh, yo aprendo mejor sola, Ujú, pero también sé que soy consciente de que para aprender algo, alguien antes tuvo que haberlo escrito en algún lugar. exactamente. Claro, ahí está el tema de los elementos tecnológicos o la educación mediada por tecnología. Ah, el alumno aprende solo. Perdón. No es que aprende solo. Hubo un docente que tuvo que hacer la abstracción del conocimiento y llevarlo a un nivel de comprensión en un lenguaje tecnológico adecuado para que el chico que accede a ese recurso pueda aprender a través de ese recurso. O sea, hay alguien del otro lado que hizo todo eso para que llegue en ese formato a esa persona. Entonces, incluso cuando ustedes están leyendo algo de un libro, alguien lo escribió, ¿sí? El libro también es un recurso tecnológico, ojo, ¿no? Fue un recurso tecnológico y uno de los más importantes por mucho tiempo y lo seguirá siendo todavía, porque todavía no fue desplazado. Entonces, eh, es muy discutible el tema de aprender solo. ¿Cuándo vos podés decir que aprendiste solo? A través del descubrimiento. Es decir, estoy solo en el medio de la naturaleza y voy probando y veo que comí esto y no me mató y bueno, y se puede comer.
y voy haciendo prueba y error y descubrimiento a raíz de exponerme del peligro que represente y de lo que fuere, ¿sí? El descubrimiento en sí mismo, ¿sí? Ese podría ser un proceso de aprendizaje solitario, digamos, ¿no? Que también, dependiendo del contexto, a ver cómo lo haces, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil pensar en el aprendizaje en solitario 100% o individual, ¿ok? Pero bueno, a ver, si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra, la RAE dice que el aprendizaje viene del término aprendiz, ¿sí? Ustedes saben que las primeras escuelas, esto lo habrán visto en primer año seguramente cuando vieron historia de las instituciones o algo parecido, ¿sí? ¿Cuáles fueron las primeras formas de aprendizaje que se dieron? Las primeras escuelas, ¿cuáles fueron? Sí, tenía que ver algo con las iglesias, los jesuitas, algo por ahí era el tema de las Ser, escuelas. puede ser. Sí, los jesuitas también, bueno, implementaron varios formatos de educación, ¿sí? Pero nos podemos remontar a la escuela griega, en donde estaba el filósofo, que era el representante del contenedor de la sabiduría, que se juntaban en determinados espacios y en aquella época solamente los hijos de la gente rica que tenía tiempo para ir a escuchar lo que hablaba el filósofo, porque los otros tenían que trabajar, iban y se juntaban en estos espacios y entonces ahí el profesor hablaba y los jóvenes escuchaban y aprendían, ¿sí? Sobre filosofía, sobre lengua, sobre matemáticas, sobre pensamiento general. Después, en lo que es la Edad Media ya, aparecieron las escuelas de oficios, en donde lo que se hacía era enseñar el oficio de zapatero, el oficio de, sí, herrero, en donde cada uno de estos profesionales tomaba en tutela a un aprendiz y le enseñaba el oficio. Y esa era la manera de pasar de generación en generación o de pasar el legado de cómo se hacían las cosas en determinados espacios sociales, a través de el aprendiz que aprendía de su maestro. Recién después de muchos años, y esto sucedió a través de lo que fue la medicina, se formalizaron los primeros espacios de formación en donde realmente a nivel universitario se crearon escuelas de enseñanza-aprendizaje en donde había todo un espacio preparado para tal fin y se iban grupos de estudiantes a estudiar en estos espacios. Eh, Eso lo habrán visto, sí, esto es todo de cómo inició acá podemos, digamos, explayarnos mucho, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan de dónde sale el término aprendiz. Era ese primer individuo que tenía una relación uno a uno con un maestro y de esa forma obtenía la obtención del conocimiento primario desde la fuente, ¿sí? Entonces, la RAE dice que el aprendiz es aquel que, desde el punto de vista del aprendizaje, tiene la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. También es el tiempo que se emplea en el aprendizaje o la adquisición, ojo, por la práctica de una conducta duradera. Esta definición tiene una connotación, ¿sí? Con una influencia desde una de las líneas de pensamiento pedagógico, que dice que se aprende a través de la práctica. ¿Pero por qué lo dice acá? Porque está hablando del aprendizaje de oficio, y el aprendizaje de oficio se aprendía haciendo, ¿sí? Ya sea herrero, zapatero o lo que fuere. Bueno, esto dejo que son definiciones de aprendizaje que por ahí dieron compañeros de ustedes en el pasado, no se preocupen, su definición no está acá, ¿sí? Pero hablaban de adquirir nuevos conocimientos, aprender es adquirir conocimiento o habilidades nuevas, ¿sí? Entiendo por aprender el hecho de ampliar los conocimientos que ya poseen, incorporando nuevo conocimiento. Ujú. Esto tiene que ver con constructivismo. Esto lo vamos a ver después más adelante. Lo importante es que ustedes lean en cada una de las definiciones qué postura tiene cada una de estas definiciones, desde dónde entiende o interpreta el aprender. Bueno, si aprender es una cosa, entonces enseñar es otra, porque antes esto era una sola cosa. Se hablaba de enseñanza-aprendizaje y después dijeron, no, esto es distinto. Y ahí se separaron y después, bueno, se volvieron a juntar. Pero a ver, ¿qué es para ustedes enseñar o la enseñanza? No se A maten. ver, sí.
según yo, enseñar viene a ser tipo transmitir un conocimiento o un saber que uno posee a un individuo o a un conjunto de individuos. Habíamos dado esto en otra clase, si no me equivoco, de otra materia que hablaba con respecto a cómo se realiza esta transmisión del conocimiento, pero en síntesis sería compartir un saber, algo que se conoce, una idea, un concepto, algo, a alguien que no lo sabe. De modo que después de eso, las dos personas saben ese conocimiento. Más que Ujú, nada tiene que ver con eso. ujú. ¿Alguna otra definición? Buenas, profe. Sí, hola. Hola. Eh, yo creo que sería una acción voluntaria de transferir conocimiento. Y, o sea, sí, es parte también de lo que dijo mi compañero. Y justamente el otro día, en otra materia, nos hicieron esa pregunta y en el libro algo que me quedó era de que enseñar era sobre... Ay, se cortó, no te Ah, se escucho. corta. ¿El final del libro de qué era? Ahora me dejaste con la duda. No, sí, era de que, o sea, como que compartir algo, lo que al principio sabía solo uno. Ahí está. Ujú. Con otras palabras más formalizadas. Sí, sí, se El entiende. libro que vimos era en Quehacer Didáctico, vimos el libro de Sí, Feldman. Mm, Feldman del 2010 por Sí, las decía dudas. que en la enseñanza es que al final dos personas sepan lo mismo que al principio solo sabía uno. perfecto. Bueno, ahí yo quiero que ustedes vayan viendo la diferencia entre la primera definición que dice transferir conocimiento. Y después al final yo digo, lo que él sabía, el otro también lo sabe. Y ya implica otra cosa. Porque la primera pregunta que yo me hago es, porque yo enseño, ¿eso implica que el otro está aprendiendo? O sea, porque yo me pare y ya enseñe algo, ¿implica que el otro está aprendiendo? ¿Es así? No necesariamente porque puede pasar lo que dijo Esteban, que una Ujú. persona te puede estar escuchando pero no comprendiendo lo que vos estás diciendo. Perfecto. Entonces, la enseñanza no es transferir conocimiento, porque esa definición de alguna forma ya tiene una connotación muy conductista. El conductismo lo que decía era, yo vengo, me paro enfrente, doy mi clase, ah, bien, todos aprendieron. ¿Sí? Es la tabla rasa, como dicen. O sea, el alumno es como un paño en blanco y yo vengo y me explayo y él absorbe 100% todo lo que yo dije y así como yo entendí que dije las cosas, ellos todos entendieron igualito. ¿Sí? Y por ahí si yo digo 2 más 2 es 4 y todos repiten 2 más 2 es 4, yo puedo interpretar que todos entendieron que 2 más 2 es 4. Pero incluso en algo tan exacto como eso, puede ser que alguien no haya entendido bien que 2 más 2 es 4. Ni hablemos de si estoy hablando de historia o de alguna otra ciencia que ya no es tan exacta, entonces yo de repente, ¿sí? Vengo y explico algo y creo que se entendió re bien, pero ya cómo lo interpretó o lo entendió alguno de los alumnos y puede que no sea tan exacto, ¿sí? Entonces, no es solamente transferir, no es que yo vengo, doy la clase y me voy y todos aprendieron de la misma manera y todos salieron como con el sello que yo puse, le voy, le pongo un sellito a cada uno y todos salen con ese sello igualito afuera. ¿Sí? Eso es más una doctrina o un adoctrinamiento, es como repetir de memoria, pero eso no significa que esa persona haya realmente aprendido, ¿sí? Ahora, si yo hablo de compartir conocimiento y que ese conocimiento que yo antes tenía ahora lo tiene el otro, ya habla más de una adecuación, ¿sí? De una apropiación. Y sí implica que el otro haya tenido que hacer algo para poder aprender, porque también es eso. No solamente es un esfuerzo de un lado, para que se des esa relación, ¿sí? Entre lo que es el enseñar y el aprender, tiene que haber un esfuerzo de ambos lados. No solamente porque yo enseñe, él va a aprender, ¿sí? Y no necesariamente siempre hay que estar enseñando para que el otro aprenda, ¿sí? Entonces, no siempre se da de igual forma, ni tampoco en la misma fuerza y proporción la relación, ¿sí? Pero una cosa es enseñar y otra cosa es aprender, eso está muy seguro. Pero es cierto que se tienen que dar ambos para que de alguna forma esto suceda, ¿sí? Entonces,
La RAE habla de enseñar como un verbo, instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Miren qué conductista que es la RAE, ¿no? Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. Esto es formación de siglo medio en adelante. Indicar dar señas de algo. mos- o sea, enseñar, esa definición de enseñar es cuando yo estoy haciendo una seña, te estoy enseñando algo, te estoy mostrando algo, ¿sí? O sea, un verbo similar a lo que queremos usar ahora, pero no se refiere a dar señas, a mostrar, ¿sí? Mostrar es poner algo. Lo mismo abajo, mostrar es poner algo. Ahí ustedes ven la riqueza de nuestro lenguaje también, ¿sí? De cómo una palabra tiene varias connotaciones dependiendo de cómo se usa en la oración, para qué la estoy usando, ¿sí? Dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente, o acostumbrarse o habituarse a algo. Todas esas definiciones me las da la RAE. Bueno, ahora, cuando nos ponemos a discutir sobre diferentes términos, qué es enseñar, qué es aprender, ¿sí? Y si ustedes van y le preguntan a los alumnos qué piensan ellos, a los estudiantes en los diferentes niveles, a mí me pareció muy simpática eh, esta alegoría que habla de, por ejemplo, qué entienden los chicos de lo que es el cole. ¿Qué es el cole? Si ustedes le preguntan y eso tiene mucho que ver con la formación formal. O sea, ustedes saben que las escuelas se volvieron en esos dispositivos en donde está el docente adelante hablando y todos los estudiantes en pupitre, uno atrás de otro sentado, escuchando lo que el docente dice. Ese tipo de formación estaba pensada en una formación conductista, en una formación que creía que porque el docente se para enfrente y habla, todos los estudiantes que están atrás están escuchando y están aprendiendo, ¿sí? O sea, se discute mucho con respecto a los dispositivos que hay hoy de enseñanza, que siguen transmitiéndose con creencias que ya se discutieron y se demostraron que pueden variar significativamente. Yo acá también quiero hacer un paréntesis, gente. Vamos a aprender las diferentes posturas pedagógicas que hay con respecto a las metodologías de enseñanza-aprendizaje, pero a mí me parece súper, súper importante que ustedes entiendan que ninguna es del todo mala o del todo buena. Por lo menos en mi postura, ¿sí? No significa que ustedes no puedan enseñar matemática con una postura constructivista, ¿sí? O que no pueden enseñar pensamiento filosófico con una postura conductista, que son justamente los dos extremos, ¿sí? Porque en el medio lo tenemos a Vygotsky, lo tenemos a, ¿sí? Los cognitivistas y los vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Pero a lo que voy es que lo que ustedes tienen que entender es que no hay estrategias del todo buenas o de todos malas. Todo va a depender de varios factores que ahora vamos a ver cuando armamos la gráfica del currículum, del grupo de alumnos, del contenido que quiero enseñar, del propio docente y de su conocimiento sobre la temática. Entonces hay un montón de la institución, los recursos que yo tenga, todo eso va a determinar cuál es la mejor estrategia pedagógica para enseñar un contenido. Un mismo contenido se puede enseñar de diferentes maneras dependiendo el grupo, dependiendo el docente, dependiendo los recursos que yo tenga. Entonces, ninguna postura o estrategia es del todo buena o del todo mala, depende de todos estos factores, ¿sí? Eso quiero dejar en claro. Después vamos a ir viendo cada uno y vamos a ir retomando estas ideas más adelante. Pero lo que le ponía acá es, por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a los estudiantes hoy por hoy, ¿sí? A ver, ustedes, díganme, cuando ustedes piensan en el colegio, no sé dónde hicieron el colegio cada uno, pero ¿qué es el colegio para ustedes? La escuela. Cuando ustedes tenían que ir a la escuela antes, ¿qué era para ustedes? Una fiaca por ahí. Muy bien, Agustín. Eso es sincericidio. Muy bien. ¿Alguien más? Jazmín, Silvia, Daira, Adriana, ¿quieren hablar? Adriana, vos tenés abierto el micrófono, pero está como silencio, no se escucha nada. No quiero participar demasiado nomás, pero Ah, a ver, decime qué era la escuela para vos. ¿A vos te encantaba ir a la escuela? sí me gustaba mucho, pero no exactamente por estudiar, sino porque yo me podía relacionar con otras personas, podía salir, despejarme un poco de lo que pasaba en mi casa y aparte me gustaba poder relacionarme con mis profesoras, menos en la primaria, era mucho más intuitivo, más agradable y sí terminaba aprendiendo igual.
Me gustaba, la verdad que tenía un lindo concepto de lo que era la escuela. No le diría una segunda casa, pero sí era como para ir de visita, algo así. Y terminaba aprendiendo, relacionándome con amigos, conociendo gente y tenía un lindo concepto. Claro, eso es lo que se discutió mucho en pandemia, ¿no? El tema de la educación virtual en los niveles de primaria y los efectos que podía llegar a tener, porque la escuela no tiene solamente el hecho de enseñar lengua matemática, sino también estos espacios de sociabilidad, ¿sí? Son los espacios en donde los chicos generan sus primeras amistades, sus primeros intercambios, ¿sí? Sus espacios de explayarse, de hablar con sus pares, de reconocerse, de formar identidad. Entonces, todo eso tiene la escuela, ¿sí? Como bien dice Esteban, es un espacio en donde yo puedo llegar a adquirir muchas otras cosas, no solamente conocimiento disciplinar, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí algunos chicos sí dicen, bueno, no, ay, no, el colegio es como una cárcel, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la sigla, ¿sí? De cárcel obligatoria llena de exámenes, por ejemplo. La tarea, tortura no agradable realizada para estresar alumnos. La maestra, mujer amargada especializada sobre temas realmente aburridos. Bueno, la idea era traer una nota para reírnos un poco de qué piensan los chicos, ¿sí? La idea justamente es que como docentes nosotros demos una vuelta de tuerca a esto y encontremos los métodos de enseñanza-aprendizaje que hagan un poco más ameno estos espacios. Obviamente, como dijimos, esto no es algo que solamente va a depender del docente. El docente juega un rol muy importante porque es el dueño de la clase, el dueño de su espacio de trabajo, pero va a depender de muchos otros factores, ¿sí? Va a depender también de lo que haga cada uno de los estudiantes, de su actitud, de su postura, de su relacionamiento, cosas que podemos ir favoreciendo a través de diferentes estrategias para generar ambientes más agradables, ¿sí? Y de mayor comunicación de acuerdo a lo que cada uno de los docentes requiera, ¿sí? Porque de repente, si alguno tiene que ir a trabajar al Storni, en donde le bajan una línea de tipo de clase, entonces ustedes tienen que, de alguna forma, un margen de movilidad en cuanto a determinadas estrategias, ¿sí? A mí me ha pasado, no necesariamente el Storni, pero es otra escuela en donde yo daba clase en secundaria, en donde, por ejemplo, si yo hacía mesas redondas o mesas de debate, venía la directora y me llamaba la atención de que mi grupo era muy ruidoso, de que tenían que estar sentados todos en los pupitres ordenados. Yo incluso tenía que entrar, presentarme, poner la fecha, el título de la materia y los temas que iba a dar a un costado. Entonces, si la directora entraba, ella sabía exactamente qué materia era y qué temas se estaban dando. Las clases eran observadas, entonces va a depender mucho también del marco institucional, ¿sí? Obviamente que eso en otras escuelas no lo viví, tenía más libertad, más espacio para trabajar con mis estudiantes, me dejaban utilizar otras estrategias, pero bueno, eso lo van a ir viviendo ustedes a medida que vayan ingresando en las instituciones. Por eso está bueno este tema de las observaciones que ustedes hicieron el año pasado, en donde ven diferentes espacios y diferentes ambientes, ¿sí? Bueno, entonces a todo esto, enseñar, aprender, perfecto. ¿Qué es la pedagogía entonces? La pedagogía entonces es una rama de las ciencias humanas, ¿sí? Está dentro de lo que es las ciencias sociales y humanas, y esta rama se especifica especialmente en determinar qué metodologías o qué técnicas se pueden aplicar para poder hacer que estos procesos de enseñanza y aprendizaje sean mejor aceptados o que tengan mejores resultados, ¿sí? Especialmente cuanto más pequeños son los estudiantes. O sea, por ahí la educación en adultos no fue tan estudiada como la educación en los diferentes de primaria los diferentes niveles de primaria y secundaria, ¿sí? Pero también está hoy por hoy muchos estudios con respecto a lo que es la educación en adultos. Y también, ojo, en adultos mayores, ¿sí? Que hoy por hoy se ve mucho el tema de reincorporarlos y darles buena calidad de vida a los adultos mayores. Entonces también están los espacios de enseñanza y aprendizaje para adultos mayores, ¿sí? Después está la pedagogía contemporánea, que está relacionada con la psicología y la sociología. Y por otro lado, lo que es esa práctica cotidiana del docente ante el aula, cómo bajo todas esas metodologías y técnicas en una práctica educativa o método de enseñanza para cada uno de los lugares o espacios en donde voy a ir a trabajar. Bueno, perfecto. Entonces, si la pedagogía es la ciencia que estudia esos métodos, ¿qué es la didáctica? La didáctica es una parte de la pedagogía que estudia todas las técnicas y métodos de enseñanza. Es una rama dentro de la pedagogía que se especializa en definir
técnicas y métodos que están destinados a bajar esas teorías de aprendizaje, esas teorías pedagógicas, a herramientas específicas. O sea, la pedagogía por ahí analiza más la dimensión social y humana y trata de entender cómo el ser humano aprende, qué hace que el ser humano aprenda, y a través de esas diferentes dimensiones, ¿sí? Que abarcan a la persona, porque a través de la historia también fuimos aprendiendo más con respecto al ser humano. Antes se creía que porque yo decía, el otro escuchaba y entendía, y después nos dimos cuenta de que no es tan así, de que el otro tiene una interpretación de lo que yo estoy diciendo y a través de esa interpretación aprende. Y después también nos dimos cuenta de que había una cuestión social relacionada y que el aprendizaje social generaba una dinámica diferente entre su relacionamiento con sus pares. Y después aprendimos también de que hay que hacer y hay que inmiscuirse y hay que poner en práctica los conocimientos y que hay que ir entendiendo a través de la aplicación de los conceptos. Y después entendimos que también estaba el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, todas esas posturas hacen que las teorías pedagógicas cambien. Y cada una de esas posturas decanta en técnicas y métodos de enseñanza diferentes, que es la didáctica. ¿Se entiende? Entonces, la didáctica son todos los elementos y procesos que van a intervenir en ese proceso de aprendizaje de la persona. El acto didáctico se encuentra compuesto por el docente, el material, que está dado por el contexto, ¿sí? Y el aprendizaje, y la persona que aprende, ¿sí? El disciente, ¿sí? Esta palabra pues la pueden ver, discente es lo mismo que estudiante o alumno. El discente, estudiante o alumno, el docente y todo lo que se necesita para poder generar esa relación entre ambos, contexto, aprendizaje y currículum, que son los contenidos que se van a brindar. Y ahí viene entonces, bueno, pero ¿qué es el currículum? Entonces, ya hablamos del currículum anteriormente, ¿sí? El currículum tiene partes y esto lo vamos a desandar a lo largo de las clases, ¿sí? Bastante más. Pero para definir el currículum debemos considerar una filosofía educativa, una teoría curricular y las características de la sociedad o el contexto en donde está inserto ese currículum, ¿sí? Y acá les puse los autores y los años, porque tiene mucho que ver. A mí me interesa siempre que cuando ustedes lean un material o por ahí tengan la costumbre de hacer una lectura, interpreten desde qué lugar está haciendo esas afirmaciones. ¿Sí? Porque yo de repente puedo buscar una definición en internet y veo una definición. ¿Y esa definición de dónde salió? ¿Quién la dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Sí? Entonces a veces ponerme en contexto de que en qué año escribió el autor esas palabras, dónde vivía, no es lo mismo que viva en Rusia a que viva en una Francia posmoderna o que viva en una Italia artística mediado en plena Edad Media, en el resurgimiento artístico, o que sea alguien que estuvo que fue un jesuita viviendo acá en Latinoamérica, trayendo la religión, ¿sí? Entonces, ¿quién fue esa persona? ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía? ¿En qué año lo dijo? Todo eso hace que sus palabras tengan mayor sentido y yo los interprete mejor, ¿sí? Entonces, por eso les puse acá el año. Ustedes tienen que aprender a leer de esa manera, a entender desde dónde los autores están diciendo eso. Entonces, Johnson en el año 67 dijo que el currículum es una estructura que busca resultados en los aprendizajes. O sea, realmente entonces se plasma a través de una estructura, que es lo que yo quiero que se obtenga como resultado. Kearney y Cook en el 69 dijeron todas las experiencias que el alumno lleva a cabo bajo la tutela de la escuela. Eso es el currículum, o sea, es algo institucionalizado. Saylor y Alexander en el 70 dijeron oportunidades de aprendizajes previstas en la escuela. Acá ya abrimos un poquito más el paraguas, habla de oportunidades de aprendizaje, pero sí dentro de un marco institucional. Cole en el 70 dijo, es el proyecto que antecede a las actividades educativas proporcionando información concreta sobre qué, cuándo, cómo enseñar y cómo y cuándo evaluar. Acá ya estamos teniendo una definición más concreta de currículum. Habla de algo que está institucionalizado, pero ya empieza a hablar de qué contenido va a tener el currículum, ¿sí? Y es algo que yo planifico, o sea, antecede a la actividad, o sea, lo hago antes, es para planificar también, ¿sí?
Layton en el 73 comprende los aspectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este es más genérico, pero sí está teniendo esta idea de que hay una relación entre enseñanza y aprendizaje. Acá les voy a dejar, hay varias definiciones, ¿sí? En el 82, por ejemplo, canales, elementos o factores que dentro de un sistema educativo participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En el 91, Grundy, el currículum es una construcción social. Acá ya ven cómo empieza el tema de tener en cuenta de que ya no somos un ser individual, somos un ser social, nos relacionamos con otro. Acá ya empieza a tener más influencia Vygotsky, por ejemplo. Bueno, acá en el 95, ¿sí? Una forma de mirar el currículum es verlo como una carta de navegación o un mapa que nos indica el camino que tenemos que seguir para llegar a un puerto determinado. Quizás el sistema educacional por la sociedad o quizás por el sistema educacional por la sociedad o por nosotros mismos. O sea, ya no es tan institucional. Puede haber un currículum que marque algo más autodidacta, por ejemplo, ¿sí? Christian Cox en el 99. El currículum es una carta de navegación de viaje educativo. Organiza la trayectoria de la experiencia educativa de los alumnos y alumnas en el tiempo y en los contenidos. Esquemas mentales, habilidades y valores que buscan comunicar. O sea, acá ya estamos hablando, miren, de tipos de contenidos. Ya estamos en los contenidos conceptuales, los contenidos actitudinales, porque habla de valores. Ujú. Estamos hablando de tipos de contenidos diferentes dentro del currículum. Y este es un autor que es más contemporáneo, Díaz Barriga, objeto de una infinidad de adjetivos y por supuesto de una enormidad de significados. En algún momento expresamos que el concepto está de un proceso de disolución como resultado de una polisemia que lo acompaña. Bolívar lo califica como un concepto sesgado valorativamente, lo que significa que no existe al respecto un consenso social, ya que existen opciones diferentes a lo que deba ser. De esta manera encontramos la permanente necesidad de dotar al término de un adjetivo, al término currículum, ¿no? Que ayude a conceptualizarlo y no negamos en algunos casos efectivamente que haya logrado enriquecer su matiz significativo en la construcción de significados. Y ahí aparece el currículum oculto, el currículum formal, el currículum vívido y el procesual. ¿Escucharon alguno de estos términos? ¿Ya lo trataron en alguna materia? Sí, con respecto a los currículums, lo hemos tratado en la materia del año pasado, creo que era problemática didáctica, si no me equivoco. No, bueno, problemática, Ujú. perdón. Pero ¿Y pueden decirme alguna diferencia, por ejemplo, entre el oculto y el formal? lo formal, si no me equivoco, que está relacionado al currículum prescripto, es el Ujú, que justamente se organiza y elabora en base a la planificación de lo que se quiere estudiar. Y ujú, el real vendría a ser lo que realmente sucede en el aula en ese proceso educativo, a la hora de aplicar esa planificación, que ajá, debido a situaciones que se pueden dar en el aula o cualquier otro motivo externo, pueden llegar a modificarse algunas cosas de las que estaban planificadas. Es decir, esa planificación puede llegar a sufrir modificaciones en ese mismo instante. ujú. Muy bien el aporte, Esteban. ¿Alguien más? Bueno, el currículum formal es, como bien dice Esteban, es lo que está institucionalizado y lo que determina el conjunto de conceptos a ser aprendidos. Y después está, bueno, realmente lo que sucede dentro del aula, que es parte del currículum formal, digamos, ¿sí? Y ahí el docente va haciendo las adecuaciones curriculares para poder llegar de mejor manera a los objetivos planteados. El currículum oculto es el que no está escrito. Son esas verdades aceptadas, pero no escritas. Por ejemplo, si yo hablo de que se tiene que usar un determinado uniforme, hay un reglamento que dice eso. Eso está escrito, es parte del currículum formal, es parte de la vida institucional. Hay una aceptación general con respecto al uso de determinado uniforme, pero porque eso está escrito y está aceptado y está consensuado. Es más, te hacen firmar un reglamento en donde dice determinadas normas de cómo tenés que ir vestido, cómo tenés que comportarte incluso, ¿sí? Pero después hay, por ejemplo, cosas que no están escritas en ningún lado y que todos lo aceptan. Por ejemplo, que determinados espacios se den al principio o al final del horario. Por ejemplo, que educación física se dé al final. O pues, la distribución horaria dentro de la currícula, el currículum oculto más formal, más común, digo.
Después, los determinados espacios o lugares que ocupan determinadas personas. eh, Cuestiones de jerarquía implícitas, ¿sí? Algunos líderes formales o no formales que existen tanto institucionales como dentro del aula, ¿sí? Todo eso es el currículum oculto, es lo que pasa dentro de la vida institucional. No está escrito en ningún lado, pero está de común acuerdo entre todos aceptado, digamos. Eso es el currículum oculto. Y ahí se da un montón de cuestiones que están relacionadas a la cotidianidad, a la vivencia. Puede ser de acuerdo al lugar en donde está el barrio de la escuela, que se puede llegar a determinado horario, salir a determinado horario, que tenés que ir solo, que tenés que ir acompañado. O sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con el ámbito institucional y las personas, ¿sí? Bueno, de esa forma se va dando diferentes tipos de currículum, entonces, también adjetivos del currículum. Entonces, de igual forma se refieren a formas metodológicas con expresiones adjetivas. De ahí tenemos la parte de evaluación, la evaluación sistémica, la formativa, la sumativa, la planificación estratégica, la técnica y los objetivos. Todo parte del currículum. Entonces, el currículum me dice, de alguna manera, qué voy a enseñar a través de los objetivos y de los contenidos. Esto va a salir pura y exclusivamente de los NAP y del diseño curricular jurisdiccional. Ahora, a partir de ahí, yo puedo empezar a definir connotaciones propias, ¿sí? Que pueden tener que ver con el aula, con el contexto. Por eso yo como docente tengo determinado eh, espacio, de acuerdo a la institución, para poder definir cómo voy a brindar determinados contenidos, si quiero agregar algún contenido porque creo que es complementario, ¿sí? Pero mucho de lo que está acá se basa en los NAP. Ahora, el cómo enseñar, el cuándo enseñar y el qué, cómo y cuándo evaluar, eso lo define 100% el docente y hace parte de la parte viva del currículum y es en donde más influencia tiene. Eh, Hay cuestiones también que son institucionales, porque, por ejemplo, el qué, cómo, cuándo evaluar no es tan libre. Por ejemplo, en el nivel secundario se tienen trimestres y te piden por lo menos 3 notas por trimestre para poder justificar la nota del estudiante. Entonces, tenés libertades para evaluar, pero sabés que dentro del trimestre tenés que por lo menos hacer 3 actividades evaluativas para poder tener alguna nota o calificación final, porque al fin y al cabo dentro de nuestro sistema formal se sigue calificando, que no es lo mismo calificar que evaluar, ¿sí? Eso lo vamos a averiguar más con detalle más adelante, pero es otra cosa. O sea, van de la mano, pero no es lo mismo, ¿sí? Bueno, acá voy a hacer un párate. Quiero que me digan. Están todos presentes. Yo sé que Agustín y Esteban están hablando. Bueno, Daira por ahí habló. Silvia y Adriana están todos presentes en el curso, en el aula. Yo lo que les quiero compartir Sí, sí. ahora es, les voy a compartir por el chat del Zoom acá. eh, Esta pizarra. Vamos a ver cómo nos trata Internet. Si ustedes entran al aula virtual, si ustedes entran al aula virtual, dentro del aula virtual van a ver uno que dice, un enlace que dice pizarra currículum y al entrar tienen acá. Si no, yo les voy a pasar ahora el enlace por acá, el chat del Zoom. La idea es que entremos, ¿sí? Y yo acá les voy a poner grande currículum y ustedes lo que van a hacer es ir agregándome alrededor qué cosas van a influenciar en mi currículum, de acuerdo a lo que estuvimos conversando, ¿sí? Entonces pueden ir agregando cajita de texto, cositas así, y ir enlazando, ¿sí? Ustedes acá pueden ir agregando una cajita de texto que diga, por ejemplo, ¿sí? Invento acá, entorno social. Ujú.
A ver cómo nos trata el Internet. Pueden usar, si quieren, notas adhesivas. Ujú. Pueden ir dándole mejor forma, pero la idea es que vayan poniendo ideas de cosas que van a influenciar en mi currículum. Ojalá. A ver si me permite dar vuelta. Entorno social. Ahí pusieron institución, muy bien, contexto. Muy bien, institución, contexto social. Me encanta ver cómo se van moviendo. Las normativas, muy bien. Dando marco legal, normativas.
Opciones tecnológicas, muy bien. El público al que se dictará. Ujú. Claro, por un lado tienen el marco legal que podría tomarse como lo que dijimos nosotros, que es los niveles de concreción curricular, ¿sí? Los NAP, todo lo que es el núcleo de aprendizaje jurisdiccional. Ujú. Y después lo que tenemos son normativas que tienen que ver también con normativas institucionales, por ejemplo, ¿sí? Escolares, dependiendo del tipo de institución, ¿sí? También. Dependiendo qué tipo de contenido están estudiando, también está la normativa propia de ese contenido. Por ejemplo, en contabilidad tienen las normativas de los contenidos, ¿sí? Que las normativas que legislan eh, determinadas cuestiones relacionadas a la economía, por ejemplo. Ahora, si están enseñando la parte de docencia, bueno, tenemos las normativas que son propias del contenido de docencia, por ejemplo, ¿sí? Me gustó las rayitas esas que le pusieron. Bien. ¿Creen que está más o menos? ¿Sí? Hay mucho que podemos ir poniendo, ¿sí? Hoy nombramos unos cuantos ejemplos de todo lo que influencia el currículum. Arriba quedó un texto párrafo y ahí en medio del currículum quedó un texto también colgado.
Lo cultural también tiene mucha influencia, ¿sí? Cuestiones que culturalmente están aceptadas, de las cuales se puede hablar y de las cuales no se puede hablar, ¿sí? Dependiendo del tipo. También, que también tiene que ver con las verdades, ¿sí? Las verdades aceptadas o no. Ujú. No sé por qué dejé de ver todo. ¿Ustedes siguen viendo bien el gráfico que venía tan lindo? Sí, profe. O sea, Ah, nosotros estamos viendo todo el gráfico, se siguen añadiendo cosas. No sé por buenísimo. qué. No sé por qué se me perdió a mí, pero a ver, voy a hacer zoom a ver si. Ah, ahí está. Era una cuestión de zoom. Claro, la postura ideológica del docente por ahí sería más la posición epistemológica o pedagógica, ¿sí? ¿Les gusta cómo va quedando? Como les decía, de todos modos, la posición pedagógica no es solamente ante todo el currículum, puede ir variando a través de los contenidos, ¿eh? O sea, yo de repente puedo tener un contenido que quiero brindar con una postura y después de repente otro contenido dentro del mismo currículum con el mismo grupo, pero lo quiero hacer desde otro abordaje, ¿sí? Esto puede ir variando, no es que es uno solo.
Bueno, gente. Yo les dejo igual el enlace activo, si quieren, hasta mañana para que terminen de darle forma. ¿Les parece bien hasta mañana más o menos? Sí, profe. Bien. A ver, de todo modo voy a sacar una captura ahora. Bastante completa está quedando, ¿eh? Sí. Bueno, ahí ya bajé una imagen como para que quede por las dudas. Igual les dejo hasta mañana para que terminen de completar, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos diferentes factores que van a influir cuando vamos a nosotros a pensar en el currículum. Está, por supuesto, el marco legal, que podemos tomarlo como el marco que me define qué contenidos debe tener el currículum, desde la parte de contenidos. Y ahí tenemos la parte nacional y provincial. Y los alumnos, el público, esto tiene que ver con la sociedad también, con lo que está inmerso, el espacio en donde está inmerso esa institución. La institución que tiene su propia idiosincrasia, sus autoridades, ¿sí? Sus reglamentos. Y acá estaría la parte de normativas. Estas normativas pueden venir tanto desde lo institucional como del contexto social, ¿sí? Em, las opciones tecnológicas y herramientas, esto tiene que ver con recursos, ¿sí? Todos los recursos que yo como docente tenga disponibles van a definir también mi currículum. No tanto por ahí en la parte de contenido, pero sí en estrategias de aprendizaje, porque van a definir qué estrategias yo puedo llegar a utilizar para poder hacer determinado tipo de clases, ¿sí? Obviamente que el nivel educativo, que esto va a influir tanto en el marco legal como en el público al que va, o sea, de los alumnos, a los que van dirigidas las clases. Las políticas educativas, que es parte de lo que es la normativa propia, tanto social como institucional, por eso después vamos a ir agrupando por ahí algunas cuestiones. El contexto social, que tiene diferentes dimensiones, que también tienen su influencia en la realidad política, la realidad económica, la realidad cultural, ¿sí? Todo esto influye también en cómo voy a dar el contenido, no tanto en el qué, tal vez el cómo, ¿sí? Y por supuesto la postura que puede llegar a tener el docente, que como ya les dije, puede ser una posición pedagógica que puede ir cambiando de acuerdo al contenido que quiere dar, ¿sí? Que eso va a estar definido acá en el marco legal. Y la posición epistemológica, que es cómo concibe al ser o a la persona, cómo aprende el ser o para qué aprende, por ejemplo, ¿sí? Bueno, gente, les felicito, me gusta cómo fue quedando el gráfico, igual les voy a dejar ahí para que lo terminen de completar, después le hacemos unos retoques y vamos a subirlo al aula. Bueno, en cuanto a la presentación, gente, siguen más contenidos, pero vamos a dejar acá. Creo que lo que vimos sobre enseñanza, aprendizaje, didáctica, son cuestiones muy importantes que me interesaba que ustedes tengan y la hayamos discutido. Y la definición y la concepción de currículum desde su evolución histórica también, ¿sí? Por supuesto que el currículum, como vimos, va a estar influenciado por muchos elementos y muchos aspectos. Y por supuesto, cuando ustedes van a tener que analizar o escribir un currículum, van a tener que ver desde qué fuentes se van a nutrir para poder hacer ese análisis o esa composición. Van a tener las fuentes sociológicas, ¿sí? En las que se incluyen todas esas aportaciones del entorno social, cultural y político. Las fuentes epistemológicas que aportan la estructura, el contenido y no pocas veces incluso la forma en que éste va a ser estudiado. Las fuentes psicológicas, en donde nos centralizamos en lo que es la organización, la aplicación del currículum y cuáles son los principales actores, la dimensión de cómo yo entiendo al otro, que en este caso es el alumno, ¿sí? Y por supuesto las fuentes pedagógicas, en donde están donde nos vamos a nutrir, de donde vamos a sacar nuestras ideas esenciales
para de alguna forma organizar todos esos contenidos y aplicar todo eso en un currículum, ¿sí? Ahí vamos a tener la práctica, la teoría, la parte organizacional, la didáctica que voy a usar, o sea, qué técnicas, qué herramientas. Por eso cuando hablamos de currículum escolar, entonces estamos necesariamente haciendo referencia a ambas disciplinas, ya que constituyen un núcleo vertebrador, todo lo que es la pedagogía y la didáctica, ¿sí? Bien, gente, acá vamos a frenar. Vamos a dejarle como tarea las actividades que ya les mencioné, ¿sí? Que son esas 3 actividades: el análisis de los contenidos a nivel nacional, el análisis de los contenidos a nivel provincial y después buscar un currículum y contextualizarlo, ¿sí? Decir, bueno, ¿de dónde me tengo que nutrir? Porque tenemos que empezar a entender bien todo esto, ¿sí? Los NAP, de dónde salen y para qué sirven. ¿Se entendió todo, gente? ¿Estamos bien? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profe, estamos. Bueno, ¿ustedes quieren que yo suba el video de esta clase o estamos bien así? Para mí que hay gente que se lo perdió, así que sí, podría subirlo. Bueno, les subo el video de la clase y nos estaríamos viendo el 24, gente, porque la semana que viene es jueves y viernes santo, así que les mando un abrazo enorme, que pasen unas muy felices Ujú. Pascuas en familia, que sea un espacio de reflexión para quien así lo considere necesario y bueno, que coman chocolate y que no les caiga mal, así que nos estamos viendo el jueves 24, gente. Cualquier cosa están todos los canales, ustedes saben, está la profe Alejandra, está el WhatsApp, el mail, el foro, los aulas virtuales, todo. Así que por donde quieran, escriban si necesitan ayuda. No se dejen estar con las actividades, tienen 2 semanas para hacerlas, pero no se dejen estar, ¿sí? Así arrancamos con todo el Mm, 24, porque después nos viene otro feriado que es el del 1 de mayo, así que no se dejen estar. está bien. Nos vemos, gente. Muchísimas gracias, profe. Chau, Vamos, profe. chau. Nos Felices vemos. Pascua. Chau, chau. Chao, profe, felices vacaciones. Gracias.